Bueno, entonces tenemos el siguiente sistema. Tenemos el sistema y2 puntos más 3y punto más 2y igual a x punto más 5x. Este es el modelado, podría ser de un sistema mecánico, de un sistema eléctrico, por ejemplo. Entonces nos pregunta que cuál es la respuesta en estado estacionario cuando la entrada es 20 seno de 3t más 2. Eh, lo que podríamos verificar de forma directa es que este sistema es asintóticamente estable y por lo tanto vivo estable. ¿Cómo lo podríamos verificar? De la siguiente forma. Voy a anotar aquí la función de transferencia porque voy a estar mencionándola eh, para este ejemplo. 3s más 2. Recordemos que la función de transferencia es tomar las derivadas de la salida y sustituirlas por potencias de s con todo y coeficientes. Esto sería s cuadrada más 3s más 2 va en el denominador de la función de transferencia y en el numerador van las derivadas de la entrada con todo y coeficientes. Sustituimos las potencias de las derivadas por potencias de s, entonces sería s más 5, porque aquí no hay derivada, ¿no? Entonces, si observamos las raíces de esta función de transferencia del denominador, esto se puede factorizar como s más 2 por s más 1 y observamos que las raíces es menos 1 y menos 2, ambas tienen parte real negativa, por lo tanto el sistema es asintóticamente estable y por lo tanto vivo estable. Entonces, aquí obtenemos la, la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es simplemente quitar s y poner j omega. Aquí tenemos j omega más 5, aquí tenemos j omega al cuadrado, porque quitamos s y ponemos j omega, evaluamos en j omega, más 3 por j omega más 2. J omega al cuadrado nos queda menos omega cuadrada, y aquí nos quedaría 3 omega, y aquí está la simplificación, ¿no? Entonces, la respuesta en frecuencia es esta expresión analítica, que sería 5 más omega j sobre 2 menos omega cuadrada más 3 omega j. ¿Okay? Y entonces, si observamos cómo este sistema es asintóticamente estable y por lo tanto vivo estable, podemos aplicar la teoría, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es primero es evaluar esta expresión genérica para la frecuencia de entrada que es un 3, ¿no? Aquí está, ¿no? Omega vale 3, entonces quitamos omega y ponemos específicamente el valor de 3. Entonces ponemos un 3 en donde corresponde y esto nos ocasiona este número complejo. Y este número complejo pues tiene una cierta magnitud y un cierto ángulo. Como es una división de números complejos, la magnitud la podemos calcular como la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. Norma arriba, norma abajo, o magnitud arriba y magnitud abajo. Eso nos da 0.51. Entonces, en particular, h de 3j es 0.51 aproximadamente, ¿no? Y otros decimales. Y el ángulo de este número complejo es ángulo del número complejo de arriba, que es un número complejo que está en el primer cuadrante, menos el ángulo del número complejo de la parte de abajo, que es un número que está en el segundo cuadrante. Entonces calculamos el ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo, porque es una división, y entonces el ángulo de h evaluado en 3j nos da de menos 1.69, eso está en radianes, ¿no? Entonces, ¿quién es la respuesta en estado estacionario? La respuesta en estado estacionario de este sistema va a ser la señal original, que era 20 seno de 3t más 2, pero escalado verticalmente en el valor 0,51 y trasladado horizontalmente menos 1,6914. Entonces, el 20, que era la magnitud inicial de entrada, lo multiplicamos por el escalamiento vertical. Y la traslación la simplificamos con esta traslación inicial que ya tenía y nos da 0.3086, ¿no? Entonces, la respuesta en estado estacionario es seno de 3t más 0.3086. ¿Ok? Y esa sería la respuesta del sistema en estado estacionario, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ejecutar un programita, ¿sale? Que tenemos. Este programita funciona de la siguiente forma. Este programa va a resolver la ecuación diferencial en donde los coeficientes del sistema es 2, 3, 1, es 2, 3, 1. Aquí hay que poner los coeficientes en orden inverso, 2, 3, 1, este programita así funciona. Los coeficientes del denominador de la función de transferencia, del numerador, igual, de potencia menor a mayor, sería 5 y 1. Aquí está 5 y 1.
Las condiciones iniciales, como es de segundo orden, tiene que haber dos condiciones iniciales. Proponemos condiciones iniciales 0, ¿ok? Y la señal de entrada. La señal de entrada, si recordamos, era 20 seno de 3t más 2. Y por un heaviside, ¿no? Que es para decir que esta entrada era causal. Y vamos a decirle que simule 10 segundos. Entonces, este sistema, este programita lo que regresa es tanto la gráfica de la entrada como la gráfica de la solución de la ecuación diferencial. Sobre esta gráfica vamos a graficar la respuesta en estado estacionario, que es 10.228 por el seno de 3t más 0.86. Entonces vamos por el más 0.386. Entonces al final lo que vamos a observar son tres gráficas. La gráfica de la entrada, la gráfica de la solución de la ecuación diferencial y la respuesta en estado estacionario. Entonces si ejecutamos este programa, nos da la solución en términos de Laplace y al final nos imprime dos gráficas, que sería la entrada, que sería esta que está aquí, el azul, que tiene magnitud de 20 por un seno trasladado con frecuencia 3, la salida del sistema, que es la señal en rojo, y aparte nosotros agregamos la respuesta en estado estacionario. Y pues estamos bien, ¿no? O sea, coincide, ¿no? Como el sistema es asintóticamente estable y vivo estable, pues entonces resulta ser que conforme pase bastante tiempo, la respuesta en estado estacionario va a coincidir con el cálculo que nos permite la teoría, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, este es un estudio para este sistema para la frecuencia 3. Y lo que podemos hacer nosotros es graficar cuánto va a valer la magnitud y cuánto va a valer, aquí me faltó especificar, hace, este, hace unos momentos que esto era magnitud, ¿no? La magnitud era de 0,51. Y lo que nosotros quisiéramos hacer es, como lo comentamos en el video anterior, es establecer una manera geométrica de registrar estos escalamientos y estos ángulos para diferentes valores de omega. Aquí lo hicimos para 3, pero tendríamos que repetirlo para, para diferentes valores de frecuencia. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Pues vamos a evaluar la magnitud y el ángulo para diferentes valores de frecuencia, desde 0 hasta 100. Esto simplemente es una elección. Y vamos a avanzar de punto 1 en punto 1. Entonces, el valor absoluto de la h, aquí está la h, pues va a ser, en términos genéricos, pues va a ser magnitud del número de arriba, que sería 25 más omega cuadrada raíz cuadrada, sobre la magnitud del denominador, que sería parte real al cuadrado, que es 2 menos omega al cuadrado, más 9 omega cuadrada al cuadrado raíz cuadrada. Esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula de la magnitud es la fórmula de la magnitud. Y la fórmula del ángulo va a ser ángulo del número de arriba menos ángulo del número de abajo. Esta función lo que nos permite es considerar los signos para que considerar los signos de los números complejos para que calcule de forma adecuada el ángulo. Ese es el ATAN 2, es lo que hace, considerar los signos de los números complejos para que dé el ángulo en el cuadrante adecuado, y la D es que no lo den grados. Normalmente los valores de ángulo se dan en grados. Ya después cuando uno los ocupa, pues los pasa a radianes para que tenga sentido en la fórmula matemática. Y ya que ponemos las fórmulas, pues simplemente vamos a graficar el valor de W y la evaluación de la fórmula de la magnitud para cada W, y hacemos unas ciertas leyendas para que sea explícito, y posteriormente vamos a graficar W y el ángulo en el eje de las 10, ¿no? Para diferentes valores de W, en particular desde 0 hasta 100, ¿no? Entonces hasta aquí sería esta parte del código. ¿Y eso qué nos ocasiona? Pues eso nos ocasiona que tengamos estas dos gráficas, ¿no? Entonces es la gráfica para diferentes valores de la magnitud, para diferentes valores de omega. En particular lo hicimos cuando era 3. Cuando es 3 habíamos dicho que era 0.51. Y para el ángulo, para diferentes valores de omega, en particular lo hicimos para 3 de manera explícita, era menos 1.69. Esto está en radianes y lo pasamos a grados, debería ser un valor cercano a menos 100 grados. ¿Sale? Y para diferentes valores de omega tenemos diferentes valores de traslación y diferentes valores de escalamiento. Nuevamente este sistema sería un filtro pasa bajas, ¿no? Mientras más aumente
la frecuencia, pues el valor del escalamiento tiende a disminuir. Afortunadamente, pues MATLAB tiene herramientas para hacer esto que hicimos nosotros, pero con mucho menos información. En MATLAB basta con darle la estructura de la función de transferencia y decirle que aplique la instrucción bode y nos genera exactamente las mismas gráficas. En particular, cuando lo hacemos así solitos, es decir, el bode sistema sin asignarlo a variables, pues nos regresa lo que vamos a llamarle gráficas de bode, que son estas gráficas que vimos previamente escaladas con unas transformaciones matemáticas, pero eso es lo que vamos a abordar más adelante. Si lo hacemos así, pues nos regresa los valores tanto de magnitud como de ángulo para diferentes valores de frecuencia. Estos valores de frecuencia automáticamente los elige la instrucción bode. El sistema simplemente tiene que ser una TF, que es una función de transferencia, indicando los coeficientes del numerador de mayor a menor potencia y del denominador de mayor a menor potencia. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 y 5. Entonces, con esta instrucción es muy fácil construir las gráficas de magnitud y de fase. Repito, cuando lo hacemos así asignando, nos da las escalas naturales, que es lo que estamos observando ahorita, es decir, cuánto vale la magnitud para cada valor de frecuencia, cuánto vale el ángulo para cada valor de frecuencia, y cuando lo hacemos sin asignar, hace los escalamientos de los cuales hablaremos en los siguientes videos, que se conocen es así como gráficas de bode. Entonces, bueno, estas dos instrucciones que tenemos aquí son necesarias porque bode está programado de forma muy genérica y entonces se puede hacer bode no nada más para un sistema, sino para sistemas de forma simultánea, muchos sistemas de forma simultánea. Entonces esta instrucción a lo que nos ayuda es para que los datos que regrese solamente lo haga para un sistema, porque si no regresa una estructura muy complicada pensando en que en general tú pusiste aquí muchos sistemas y no solamente uno. Por eso estas dos instrucciones son necesarias y simplemente es como decirle que la magnitud es para un solo sistema y que el ángulo es para un solo sistema, porque es exactamente lo que hicimos. Entonces después pues graficamos los valores de frecuencia que asigna el mismo programa bode con respecto a la magnitud y los valores de frecuencia con respecto al ángulo. Y si observamos, pues las gráficas son las mismas, ¿no? O sea, en la primera se hizo más talacha en el sentido de que se tuvo que declarar la función de magnitud y la función de ángulo, y en la segunda simplemente con, las, con la instrucción bode. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que las gráficas de bode van a hacer una transformación matemática de esta gráfica. Va a ser exactamente la misma información, pero con otras unidades. Y esas otras unidades se llaman decibeles. Y esas transformaciones, ¿a qué nos ayudan? Nos ayudan a lo siguiente. Si observamos, aquí la frecuencia llega hasta 100, pero a veces queremos frecuencias muy altas, ¿no? De kilos o de megas. Entonces, pues imagínense si decidiéramos realizar esta gráfica para valores de omega cerca de 1000 o de 2000 o de 100.000, pues esta gráfica ya se pierde, ¿no? O sea, tendría que ser una gráfica que tenga un eje horizontal muy, muy, muy largo. Y si se fijan, las magnitudes son muy pequeñas, ¿no? Entonces, digamos que geométricamente sería poco percibible cuál es el valor de escalamiento o el valor de desfasamiento para valores de omega muy, muy grandes. Entonces, esas transformaciones matemáticas nos van a ayudar para que eso se vea de manera más amigable. Y eso es lo que vamos a conocer como las gráficas de bode. Entonces, en el siguiente video vamos a definir qué son las gráficas de bode y vamos a ir construyendo gráficas de bode para diferentes funciones de transferencia.